Como cada lunes, tenemos la sección de análisis político con el reconocido periodista Oscar Davis Martínez. Oscar Davis, buenos días. Evaristo Torres, amigos de Cadena Sur, buenos días. Me da mucho gusto saludarlos en esta mañana de lunes en donde seguimos en semáforo naranja. Mañana nublada, Oscar. ¿Cómo te fue el fin de semana? ¿No fuiste al autocinema? No, Evaristo, alguien tiene que trabajar, pero de todos modos, pues espero que haya sido una buena iniciativa. Ya ves que fue noticia nacional en su momento cuando se presentó, cuando se anunció que se iba a dar esta forma de entretenimiento. Claro, muy interesante, efectivamente, el tema del autocinema pues ya estaba rebasado, ¿no? Y hoy vuelve a causar interés precisamente por la pandemia, un asunto en el que podríamos igual retomar cosas que antes se hacían de este modo, con distancia y demás, para poder salir poco a poco de la misma. En fin, Oscar, vamos a lo que ocurrió justamente, la pandemia es un tema recurrente y nos mantenemos en semáforo naranja, ya estamos como que ahí entre paréntesis, ya el estado de Morelos sigue teniendo casos, ya el semáforo como que es más reservado y hay más bien advertencia de un regreso al semáforo rojo. La Secretaría de Salud anunció que para esta semana, esperemos que lo haga, va a hacer pruebas, una mayor cantidad de pruebas para detectar a tiempo y poder confinar a las personas antes de que puedan seguir contagiando. El tema, Oscar, es que pues parece que ha habido una pausa en todo este asunto y no avanzamos ya ni para atrás ni para adelante. Exactamente, como dicen, la curva se estancó. Como la enfermedad tarda 14 o 15 días en manifestarse, la gente que es víctima de los contagios, para empezar, no le tiene miedo porque aparentemente no pasa nada tener una reunión y al otro día, y al otro día, y al otro día, todo el mundo está normal. Y cuando alguien se enferma, pues ya no sabe dónde pudo haber contraído la enfermedad. Entonces, eso ha bajado la guardia, evidentemente ha bajado la guardia, y las medidas que han tomado las autoridades han sido lo suficientemente buenas para evitar contagios mayores. Lograron estabilizar el nivel de contagios, pero no lo suficiente como para erradicarlas. Esta es una cuestión nueva para empezar. Entonces no pretendo justificar las autoridades, pero el mismo problema que tenemos aquí en México, con otros matices, lo viven, por ejemplo, en España. En España ya habían salido de todos estos confinamientos, estaban en etapa verde y de repente han empezado a tener contagios tras contagio, lo que ha afectado gravemente la industria turística. España es el tercer país que recibe más turistas, creo que 50 millones al año, pero en estos momentos, por el temor a un rebrote, sus principales mercados de turistas han cancelado todas sus reservaciones porque los contagios comienzan a abundar en Cataluña, en Madrid, en todos los lugares, y han perdido el control. A mí me da la impresión de que perdieron el control, pero aparte, hoy reconocieron que se perdió totalmente el control hasta del conteo. Ya ves que aquí se cuestionan las cifras oficiales, es obvio que no tenemos los instrumentos para saber quién está enfermo y quién no, con gran exactitud. Pues bueno, eso les pasó, y de una cifra de contagios de 24,000 han pasado de un día para otro a por lo menos 44,000, todos los que están ocultos. Ya sabes que actualmente el semáforo se actualiza a nivel federal cada 15 días, pero hubo un momento en que se detuvo esa forma de controlar la enfermedad, porque el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que no había cifras confiables de los estados, porque son los estados los que tienen que dar esas cifras, y ahora es una cuestión sociopolítica, que todo el mundo ya quiere reabrir las actividades, y es probable que las entidades hayan dejado de reportar el número correcto, pensando en que de esa manera les iban a cambiar de rojo a naranja, amarillo, todo lo demás. El caso está de que estamos en otra etapa de esta emergencia sanitaria, en donde primero tenemos que acostumbrarnos. Esta es la normalidad, no es nueva, no es vieja, es simple y sencillamente la normalidad.
tenemos que salir con cubrebocas porque ya se demostró que es el mejor instrumento junto con el lavado de manos frecuente para evitar los contagios. Pero tenemos que darnos cuenta también que este país tiene un montón de personas susceptibles a las graves secuelas del coronavirus por la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad y todo lo demás. Entonces, las autoridades no pueden estabilizar, no pueden reducir más la curva de contagios porque los ciudadanos no cooperamos. Los ciudadanos necesitamos reactivar la economía porque pues ya no hay dinero para lo esencial, ya no lo superfluo, sino simplemente para lo esencial, la comida, el pago de servicios, y ya incluso comprar ropa nueva se ha convertido en un exceso. Entonces, esta es nuestra realidad, nuestra normalidad, todo lo demás. Y si no cooperamos, Evaristo, si no usamos el tapabocas, aun cuando no los necesitemos porque seamos jóvenes, susceptibles a no contagiarnos, no susceptibles a contagiarnos, los jóvenes que se contagien van a sobrevivir en su mayoría, pero no pueden confiarse porque se convierten en contagiadores y pueden llegar a las personas más susceptibles, sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus amigos que estén enfermos de diabetes, de lo que sea, y va a ser una matazón, ya está haciéndolo. Pero si no cooperamos todos, si no guardamos la distancia, si no usamos el tapabocas, insisto mucho en el cubrebocas, tapabocas, cubrebocas, no vamos a poder quitarnos este estancamiento que es terrible también, ni para atrás ni para adelante. Así es, ya ni siquiera se habla de la curva ni nada de eso, Oscar, que era el tema de día a día y ahora ya hasta se olvidó, ¿no? Porque pues no hay manera de frenar esta situación, como dices, si no hay la colaboración de los ciudadanos. ¿Para qué se necesita? Por ejemplo, yo pienso que es un desgaste de gasolina y de personal. Las caravanas estas de salud que andan con agentes de la Guardia Nacional, del Ejército, de no sé cuántas policías, en un montón de patrullas recorriendo poblados para dar recomendaciones. Esas recomendaciones han sido llamadas a misa y sin embargo es desgastante que en lugar de cuidar la seguridad, de combatir a los delincuentes, que anden allí en sus camiones, diciéndole a la gente, póngase tapabocas, no abra, lo que sea. Eso es parte de las cosas que se deberían de mejorar, porque eso definitivamente no sirvió. Y pues estamos esperando el ansiado la ansiada llegada del semáforo en amarillo y pues posteriormente en verde. Pero mientras no cooperemos, mientras no ayudemos, esto no va a ocurrir, Evaristo. ¿Y consideras que realmente la Secretaría de Salud va a hacer estas pruebas que dice son sencillas, son mediante la saliva, que va a permitir que se pueda detectar más rápidamente a un contagiado? ¿Crees que eso pueda ser una realidad y puede ayudar en todo esto? Es una realidad, Evaristo. De hecho, es la etapa en donde los países que salieron de lo más grave de la pandemia lo están utilizando con éxito, como Alemania, por ejemplo. Todas las actividades son libres, pero si detectan un enfermo, le hacen pruebas a todo lo que estuvo a su alrededor de esas pruebas y aíslan. En lugar de cerrar una ciudad, cierran un barrio, cierran un edificio, lo que sea. Pero ya sabes que esto es México y probablemente las pruebas que estén aplicando aquí son de mala calidad o no son de la calidad adecuada. Sí sirven, pero ofrecen un porcentaje de falsos resultados muy elevada, 50% probablemente. Entonces pueden salir falsos positivos, pero lo peor, falsos negativos. O sea, hay una persona enferma que la prueba pues no es tan eficiente y no le detecta en esa etapa en donde le hacen la prueba. Y pues bueno, son los riesgos. Sí ayudan esas pruebas, van a contribuir un poquito, pero deberían de hacerse más masivamente. Lo que no se puede hacer por su alto costo. Fíjate que aquí en el laboratorio del Chopo, las pruebas en los laboratorios del Chopo tienen sucursales en Cuernavaca y en Cuautla. Son los más famosos ahorita para los que tienen sospecha de tener la enfermedad, porque pues hacen en Cuernavaca hasta domicilio, hacen el examen. Cuesta 3,500 pesos creo que a domicilio, por lo menos en Cuautla cuesta 3,500 a domicilio y 3,100 pesos cuando tú vas al laboratorio. Te dan un plazo de 4 a 5 días para entregarte el resultado, aunque generalmente te lo dan en las 24 horas. Pero te estoy hablando de el costo, 3,000 pesos, no es como para que todo el mundo se lo esté haciendo. Pues claro. Punto que de gobierno son gratis, pero al gobierno le cuesta, no tiene recursos en excesos, y punto que sean a 1,000 pesos cada examen.
¿tú crees que se van a atrever a hacerlos masivamente para que se les acaben de inmediato los reactivos? Pues definitivamente no, ¿no? Sin Entonces, embargo, han ofrecido hacer esto y vamos a ver cómo lo hacen, ¿no? pero te estoy hablando de que simplemente por costos, estas, aunque los hagan, no van a ser lo suficientemente eficaces porque no van a tener el alcance necesario. En España, por ejemplo, crearon un grupo que se llama de rastreadores, personal sanitario que tiene la obligación de buscar cuando hay un enfermo, platican con él y buscan absolutamente todas las personas, o por lo menos en teoría lo deben de hacer, que tuvieron que ver con el enfermo para aislarlos. De aquí han salido cosas interesantes, también se hace en Estados Unidos, por ejemplo. La semana pasada se publicó un estudio de que 2 personas que trabajaban en una estética en Estados Unidos estaban enfermas de coronavirus, pero siempre usaron cubrebocas. Entonces detectaron que habían atendido en esas condiciones a 184 pacientes, clientes, a que les cortaron el pelo, le hicieron algún servicio, pero ninguna de sus clientes se enfermó. En cambio, se enfermaron sus familiares de las enfermas con las que convivían en un entorno sin tapabocas. Eso fue un estudio muy revelador del papel del cubrebocas o tapabocas en la protección. Pero te decía, ese nivel de rastreo no lo tenemos en México ni en países avanzados. No, olvídalo, claro que no. En fin, vamos a ver qué ocurre. Por lo pronto, creo que has dibujado muy bien que a tantas semanas y meses de la pandemia no hay otra opción que uno mismo resguardarse y cuidarse. Suena trillado, suena reiterativo, pero no se ha encontrado ninguna fórmula mejor. Poco a poco, como comentas, se van dando nuevas cosas que no se sabían, pero mientras no tengamos la certeza, debemos mantenernos aislados para evitar los contagios. Otro tema, Oscar, importante, muy importante, se dio a conocer en los últimos días. Justamente en una semana se dieron a conocer 2 noticias importantes. La primera, que llegaron 16 millones de pesos para la alerta de violencia de género, y también, por otro lado, se dio a conocer la aprobación de la ley Olimpia en Morelos, la que pretende salvaguardar la integridad de las mujeres a través de este mal uso de redes sociales. 2 circunstancias que, si las juntamos, te pregunto, ¿servirá realmente para reducir la violencia contra las mujeres? Lo dudo, Evaristo. La alerta de violencia de género, que fue decretada durante el gobierno de Graco Ramírez en 8 municipios, implica obligaciones concretas tanto de los municipios como de los gobiernos, del gobierno estatal de cada lugar, y creo que a veces también hasta el Poder Judicial, para que se inhiba la violencia contra las mujeres. La ley Olimpia, que en realidad es una serie de reformas a diversas leyes y códigos, castiga el uso sin autorización de imágenes íntimas de las personas. Pero esa combinación, desafortunadamente, en Morelos requiere de algo más, de una voluntad efectiva y eficaz de perseguir los delitos que se cometen contra las mujeres. Pero, pues bueno, la mayor parte de lo más visible de lo que las mujeres son víctimas en la entidad, desafortunadamente, es el homicidio, y la mayor parte de sus homicidios están sin resolver. A veces la autoridad dice que ya se resolvió, pero no han agarrado al culpable, pero pues bueno, sigue siendo lo mismo. Esos 16 millones van a ir a pagarse a funcionarios, se van a ir a capacitaciones que han demostrado a lo largo de los años que sirven para 2 cosas y que no las puedo mencionar porque este es un programa apto para toda la familia. Pero, y la ley Olimpia, que apenas se acaba de introducir en Morelos la semana pasada, te digo, reformas al Código Penal sobre todo y a la ley para una vida libre de violencia y otras más, no significa que vaya a haber un cambio, porque bien lo decía la activista Olimpia, no recuerdo cómo se apellida, que estuvo en Cuernavaca. Sí, la que propuso la ley, pues. Ajá, los cambios, porque ella fue víctima filtraron un video, una de sus parejas filtró un video íntimo que se hizo viral y ella fue víctima de humillaciones en su comunidad, pero decidió emprender una acción legal que culminó con lo que llamamos la ley Olimpia, pero ella dice que, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde ya se implementó también, no hay nadie que ha sido sentenciado. Hay un montón de procesos iniciados, pero esos procesos no avanzan. Y tú sabes que aquí la Fiscalía
no es un organismo humanitario, no es un organismo dedicado, no es un organismo profesional, que ni siquiera investigan los homicidios de cualquier tipo, sino lo hacen selectivamente. Entonces, no hay voluntad en Morelos. Los ayuntamientos que están marcados por ¿cómo se llama? La alerta de violencia de género, hacen informes periódicamente, pero con cifras manipuladas, con buenas intenciones, pero que no hay realidad. Contempla cosas tan simples como arreglar el alumbrado público para que las calles por las noches sean más seguros para las mujeres, y tú volteas a ver a Temisco, Jitepec, los lugares que están señalados, y pues bueno, ni siquiera el alumbrado público, ya no digamos todo lo demás, ya no digamos las medidas para revictimizar. Es un avance la ley Olimpia, porque por lo menos quien desee compartir imágenes íntimas de una persona sin autorización, pues bueno, se arriesga a que pudiera ser llevado ante un tribunal, pero pues sigue siendo todavía una esperanza que se obtuviera una sentencia. Qué situación tan lamentable, efectivamente coincido contigo, falta mucha voluntad y faltan muchas cosas, ¿no? Seguimos narrando aquí en los espacios de noticias los homicidios contra mujeres, la violencia que se sigue generando, cada vez en esta ocasión pues se habla de recursos, se habla de nuevas herramientas legales, pero efectivamente la historia, Oscar, nos ha demostrado que no hay efectividad, que no hay decisión, que no hay compromiso, por lo menos eso se ve en la realidad con la reducción de la violencia, para reducir la violencia en contra de las mujeres. Lamentable, de cualquier manera estaremos al pendiente, ya se ha hablado pues de que se van a hacer programas y vamos a ver cómo reacciona esta ley y sobre todo el dinerito que ya hay para atender el asunto de la alerta de la violencia de género. Y por último, un comentario, Oscar, de lo que está pasando en Cuernavaca. Todavía no cumple sus 2 años el alcalde, cuando ya está siendo objeto de señalamientos. Bueno, ya hasta se amparó ante esta situación. La Fiscalía Anticorrupción lo puso en la mira por un presunto desvío de recursos, algo así, y ahora el alcalde trabaja amparado. Él dice que es inocente y que esperará la auditoría. Y que es más, él dice que él mismo la pidió al ayuntamiento. Sí, de hecho es uno de sus argumentos políticos, decir que él pidió la auditoría, pero tanto a su administración como a las anteriores, en referencia a que el anterior alcalde fue el actual gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Él dice que recibió una pesada carga, una pesada deuda, que sí es cierto, también Cuauhtémoc Blanco la recibió, también Jorge Morales la recibió porque fue creada por Manuel Martínez Garrigós cuando fue alcalde. Él dejó una deuda de 1,000 millones de pesos que no ha bajado, pero sí se tiene que pagar. Originalmente la acusación, que incluyó una aparatosa movilización de la Fiscalía Anticorrupción que realizó un cateo en las oficinas municipales para obtener documentos, computadoras y todo lo demás, en donde fueron un montón de policías armados. O sea, una cuestión muy propagandística. La acusación, dice el alcalde, que está basada en la traición de gente que estuvo cerca de él y que utilizó información confidencial para levantar cargos falsos. Los cargos falsos, lo que él llama cargos falsos, que ya se ha filtrado a la prensa, se refieren a la compra de varios departamentos, tanto en Acapulco como en Cuernavaca, 3 en Cuernavaca y uno en Acapulco, 2, no recuerdo, y la adquisición de vehículos de lujo, incluyendo 2 motocicletas con un costo de alrededor de 900,000 pesos cada una. El alcalde es aficionado a las motocicletas y sus detractores han publicado que antes de ser alcalde viajaba con su esposa en una motocicleta tipo de las que venden, ¿cómo se llaman? De las chinas con nombre italiano, itálicas, o de ese tipo, de costos entendibles, y ahora pasea en una Harley Davidson. Todo eso, todos esos bienes no están a nombre de él, pero están a nombres de gente que según la fiscalía están ligados a él, y se decomisó la nómina y las declaraciones patrimoniales para supuestamente continuar las investigaciones. Él dice que, el alcalde dice que son falsas todas las acusaciones y que no le da vergüenza haber tramitado un amparo porque su compromiso es seguir al frente. Dijo algo así como que fue elegido para para encabezar el ayuntamiento de Cuernavaca, pero él no fue elegido realmente, él era el suplente. Pero es un capítulo más
el enfrentamiento. O sea, ignoro en estos momentos, eso solamente lo dirá la justicia, qué hay de cierto y qué no hay de cierto en las acusaciones que se le hacen de enriquecimiento ilícito, porque si esas propiedades que se le atribuyen son de él o no son de él. Pero lo cierto está de que es un capítulo más en la guerra no declarada, pero latente, entre el Ejecutivo y el alcalde. Y pues bueno, a su momento el alcalde contraataca con revelaciones. Ya sabes tú que ahora las redes sociales, el Facebook concretamente, se ha convertido en la nueva arena de la lucha política y se trata de desvirtuar al rival. Y pues bueno, también del lado de Cuernavaca se filtran cosas contra el Ejecutivo hace lo propio, hace lo mismo con la alcaldía, y mientras los gobernados pues ahí están viendo ese terrible desgaste que cuesta dinero de los contribuyentes y que no lleva absolutamente a ningún lugar. La justicia debería de actuar como lo que es, pero por ejemplo el fiscal anticorrupción, tú sabes que obedece órdenes directas de Graco Ramírez, que es otro factor que se empieza a meter en la cuestión política cuando ya vienen las elecciones. Él tiene, el exgobernador tiene el poder suficiente para influir en partidos, en funcionarios, en magistrados, en absolutamente todo. Y mientras, repito, los ciudadanos que nos quedamos calladitos, que contemplamos el espectáculo, ni siquiera lo disfrutamos ya por lo de tan repetitivo, pero somos las víctimas de todo lo que estamos viendo. Así es, Oscar, y lo más lamentable es lo que tú has reseñado, desde la administración Manuel Martínez Garrigós, cómo se vino para abajo, ¿no? El municipio de Cuernavaca, en cuanto a recursos, en cuanto a dinero insuficiente, deuda, un problema que ya tiene varios trienios y que hoy se mantiene y que hoy ahora pues tiene al actual presidente municipal, Francisco Villalobos, en esta circunstancia, amparado, defendiéndose y como dices, el desgaste mientras la gente de ese municipio reclamando pues seguridad principalmente, reclamando servicios, reclamando todo lo que necesita para su bienestar. En fin, estamos al pendiente también de este tema, vamos a ver en qué termina, alguna conclusión debe tener, que ojalá sea en este trienio y no en 5 o 10 años, ¿no? Gracias, Oscar. Al contrario, gracias a ti, a todos los amigos de Cadena Sur, y reitero mi invitación a usar cubrebocas cuando salgan a la calle.